Bueno, ya estamos grabando. Déjenme les pongo las diapositivas. Antes de que se me olvide, les quería comentar que ya está la evaluación docente. Creo que ya les mandaron un correo, no sé cómo se maneja con ustedes. A nosotros nos llegó un correo donde nos piden que los invitemos y exhortemos a que califiquen, a que hagan su evaluación docente. Y es una buena herramienta para retroalimentarnos y mejorar cada vez nosotros como profesores. Entonces, pues pongan ahí lo que ustedes consideren. Déjenme, les voy a compartir pantalla. Me comentan si ya se ve, por favor. ¿Se ve ya la pantalla? Ok, gracias. Bueno, hoy que vamos a ver, la vez pasada hablamos un poquito en general de la parte de Machine Learning. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar a lo que son redes neuronales, que siento que es lo que a lo mejor les puede servir un poquito más. ¿Por qué? Bueno, para empezar es un corte, es corto, y va enfocado mucho a lo que se está usando actualmente por medio de las empresas para desarrollar muchos problemas que las redes neuronales lo hacen bien, ¿no? Entonces les voy a comentar un poquito de cómo funcionan las redes y vamos a implementar una muy sencilla en MATLAB, ¿sale? Bueno, como ustedes saben y como su nombre lo menciona, las redes neuronales están enfocados o están inspirados con muchas cosas en ingeniería en lo que es la neurona, ¿sí? La neurona. Esta red neuronal, pues básicamente es una simulación del mecanismo de aprendizaje de organismos biológicos. ¿Qué quiere decir? Que está inspirado en lo que nosotros tenemos en el cerebro, y la neurona, como ustedes saben, seguramente lo debieron de haber visto en algunas clases, pues bueno, tienen las dendritas, que son aquellas conexiones que hace que se comuniquen con neurona y neurona a través de la mielina. Tienen el cuerpo de la neurona y el axón, ¿sale? Entonces esas dendritas serían lo análogo a lo que nosotros tendríamos como las entradas de nuestra red neuronal, ¿sí? Y dentro de esa neurona tendríamos un procesamiento bastante sencillo que, teniendo una gran cantidad de estos procesamientos sencillos, pues da lugar a entendimientos más complejos. Como ustedes saben, esto no es nada nuevo. De los primeros artículos o de las primeras propuestas que se dieron para la implementación de este tipo de aplicaciones está lo que se llama perceptrón, que fue el primer algoritmo con presencia de red neuronal, ¿sí? Este fue en 1958 por Frank Rosblat, el cual ni siquiera era un ingeniero. Él tenía más una formación más enfocada como a la psicología o un poco a la neurología. Sin embargo, él fue uno de los primeros en él obviamente con más gente, pero él era como él es por lo menos el que sale en la literatura. Él es de los pioneros en esta área, ¿no? Es el primero, básicamente, el que definió lo que es el perceptrón, y está implementado en una IBM 704. No se alcanza a ver bien la imagen, no me di cuenta que se amplió mucho, pero bueno, básicamente ese era la implementación. Todo lo que ven aquí es un cablerío, y ahí fue, en esa IBM fue donde se implementó por primera vez en software un programa con una neurona, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa aquí? Pues el perceptrón tenía
cosas interesantes y fue el origen de lo que se dio más adelante, y una de sus mejoras se llamaba Adaline, ¿sí? Que viene de Adaptive Linear Neuron. Fue en 1960, básicamente ¿cuántos? Pues 2 años después, por Bernard Widrow y compañía, y esta tenía la característica de tener una omega 0 y una X0, la cual le llamaban término de sesgo, donde pues te podía generar algún otro detalle para entenderlo. Voy a regresar un poquito a esta para explicarla, me fui muy rápido, y les voy a explicar básicamente qué es la implementación de una red neuronal. Esta es como su versión más, ¿cómo le llamaremos? Primitiva y básica de lo que es la neurona, ¿sí? La neurona, por ejemplo, tiene las señales de entrada, que es el vector X, que puede ser X0, X1, X2, punto, hasta Xn, ¿sí? Puede tener n número de entradas. Y esas entradas están multiplicadas por una serie de constantes que se llaman pesos. Y esos pesos, básicamente lo que hacen es, como su nombre lo dice, darle el peso a la entrada que sea necesaria o que no sea necesaria para hacer el procesamiento entre las neuronas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos n número de entradas, cada entrada tiene un peso, y ese peso o la neurona no es más que la suma ponderada de estas multiplicaciones, ¿sí? De esta suma de productos, para posteriormente pasar a una función de activación. ¿Qué es esta función de activación? Bueno, las vamos a ver más adelante. Dentro de esta función de activación puede estar la TANSIC, la TANH, la ReLU. Lo vamos a ver un poquito más adelante, más a detalle, ¿sí? Esto es precisamente porque se necesita resolver ciertos problemas que resuelven muy bien las redes neuronales de manera muy fácil, y va muy de la mano con lo que sería la linealidad, más bien la no linealidad, pero ahorita no nos vamos a meter tantísimo con esto. Ahorita nos vamos a quedar, como el nombre de Adaline lo dice, con la neurona lineal adaptativa, ¿sale? Entonces, ¿qué es esto? Pues bueno, si nosotros podemos ver, aquí tenemos una fórmula, y esa fórmula no es más que el omega 0, o lo que le llamábamos término de sesgo, más la la sumatoria de todas las entradas, que quiere decir de 1 hasta n. Aquí podemos ver que tenemos x0, x1, x2, x3, xn, de la entrada por la multiplicación, que es nuestro vector omega, que también aquí lo tenemos, que es omega 0, omega 1, omega 2, omega 3, omega n, ¿sale? Y la suma de esta multiplicación de x por n, llámese x y n un vector, vamos a tener una suma de productos que va a ir a una salida, que va a ir a una función de activación, ¿sale? Que en este caso pues, no es más que una función que tiene una umbralización, que simplemente te dice que de 0 para atrás es -1 y de 0 para adelante es 1, ¿sí? Bueno, si se fijan, el perceptrón y Adaline tienen muchas cosas en común, ¿sí? ¿Qué cosas en común tienen? Pues bueno, ambos son clasificadores binarios, son lineales, ¿sí? Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esto de lineal y no lineal, y aprende a través de métodos iterativos, y ambos tienen una función de umbralización. ¿Qué quiere decir? Que nuestra función de activación es una función umbralizada. No nos vamos a meter ahorita con TANH, no nos vamos a meter ahorita con funciones sigmoides. Simplemente tenemos una función de activación que de 0 para adelante es 1 y de 0 para atrás es -1. Bueno, esta teta puede ser 0 o puede ser otro valor, ¿no? Ahí es cuestión de nosotros modificarlo. Y básicamente lo que vemos en el eje X pues sería la multiplicación de omega por t, ¿sale? Y en G de Z es lo que nos dice, ¿no? Si Z es mayor o igual a teta, pues bueno, es 1, y si no, va a ser -1. ¿Y qué diferencias hay entre el perceptrón y la arquitectura Adaline? Pues bueno, el perceptrón usa etiquetas en las clases para calcular los coeficientes del modelo. Adaline utiliza valores continuos de predicción de la red de entrada. Y la cosa más importante es que Adaline cuantifica lo que es el error, que como ustedes lo pueden ver,
tiene el error o la retroalimentación para modificar y mejorar los pesos, pues los tiene en diferente lugar que el perceptrón, ¿no? El perceptrón estando en la parte de arriba, y Adaline, que también es una neurona, nada más con diferente arquitectura, muy básicas, muy primitivas ambas, pues bueno, tiene el cuantificador del error después, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cómo aprenden estas neuronas? Pues el método de aprendizaje de estas neuronas es básicamente inicializar los pesos en 0 o en valores aleatorios muy pequeños. Para cada muestra de entrenamiento se tiene que calcular el valor de salida y analizar los pesos y actualizar los pesos, perdón. Y aquí se ven las gráficas. Es muy importante nosotros, por ejemplo, saber cuál es el error que nosotros estamos teniendo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia que hay entre lo que sería nuestra salida y nuestro target, que es a lo que nosotros queremos llegar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que con un set de datos que nosotros tengamos, bueno, si ese set de datos va a ser los valores reales, ¿cuánto nos falta a nosotros para llegar a esos valores reales a través de la salida real que me da la neurona? ¿Sale? Y, pues bueno, vámonos a MATLAB para meter lo que sería esta parte. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien le quiere preguntar algo? ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Producción en qué sentido? Lo que pasa es que anteriormente pues lo que hacía era el PDF. Entonces esta realmente quise hacerlas como presentación. ¿Por qué? Porque, como les había comentado, los PDFs que les hacía eran como una versión muy resumida y digerida de lo que era las aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes agarran el ProAquis y se quieren meter a Fourier, o si ustedes agarran un libro de Wavelet, tiene así como, es muy denso. Esos temas normalmente son muy densos y son muy matemáticos. Para este caso, ustedes más bien necesitan ser como más prácticos. ¿Qué documentación se utiliza? En realidad el algoritmo de MATLAB no es difícil, pero todo lo que está antes de llegar a ese algoritmo de MATLAB es como muy denso matemáticamente. Entonces los PDF se prestaban para yo digerir todo eso, dárselos y darles ejemplos. En el caso de las redes neuronales hay un montón de información, entonces yo hacer un PDF pues siento que no aportaría tanto como a lo mejor hacer una pequeña presentación, dárselas y eso aterrizarlo en un programa que siento que sí hay en internet, obviamente, pero pues bueno, lo vamos a hacer a nuestra manera. A lo mejor está en Python, en MATLAB no sé, fíjense, pero muchas veces cada quien tiene su manera de programar y a lo mejor si ustedes los ven en un tutorial de YouTube, pues tiene algunas funciones que a lo mejor no han utilizado antes. Entonces por eso lo quise aterrizar a lo que nosotros sabemos y acotarlo a lo que nosotros sabemos. Básicamente es por eso que este tercer corte se los quise dar diferente y no quise generar como más información que ya hay, o lo que menos quiero es yo aventarles con un PDF que léanlo y a ver qué hacen, ¿no? Entonces más que nada es por eso, ¿sí? De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguien tiene alguna duda acerca del tema, de la estructura, de la arquitectura, de la multiplicación, de algún término? Realmente es básicamente, es muy sencillo, sobre todo ahorita que lo vamos a ver en MATLAB, es muy sencillo, lo más sencillo. Ya conforme vamos a ir avanzando, pues ya se va a ir haciendo un poquito más complejo, ¿sale? Sobre todo después, ya que termina el Adaline y el Madeline, que ya es una red neuronal multicapa, lo difícil es un poquito más la parte matemática o la implementación de lo que es la red con lo que más adelante vamos a ver que se llama backpropagation. Bueno, entonces les voy a compartir MATLAB.
para que vean. Si quieren, no programen, vean, lo voy programando y yo les voy a subir el código, o aparte pues lo voy a dejar en MATLAB, ¿no? Sí, Mario, les voy a pasar el código. Aunque yo te recomendaría que quizá, recomendación, ¿no? Quizá sería bueno que, al no ser muy difícil, te va a ayudar como que tú lo hicieras. Por ejemplo, ahorita te recomiendo que a lo mejor veas el tutorial. Trata de no escribir código, mejor escribe más bien la lógica en tu cuaderno y ya después tú lo haces en tu computadora sin ver, ¿no? Y ya si te trabas en algo, pues ya ahí ya ves, ¿sale? Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Bueno, ya se está compartiendo, creo. Les voy a hacer un poquito más grande la letra para que lo alcancen a ver. Creo que en clase en 18 era suficiente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es más, les voy a compartir pantalla para estar mejor, la pantalla completa, para estar cambiando entre las fórmulas y eso. Bueno. Listo. Bueno, lo primero que vamos a hacer, closal, clearal, clc, ¿sale? ¿Qué tenemos? Bueno, lo que tenemos es, lo voy a abrir y lo voy a poner aquí. Lo que tenemos es esta arquitectura, ¿sí? Tenemos la arquitectura, esta es un poquito más chica. Tenemos esta arquitectura que lo que hace, me lo hago un poquito más grande. Esta arquitectura que lo que es básicamente x1, x2, punto, xn, ¿sale? Tenemos la multiplicación de x por y, que es una sumatoria, y el resultado de esa suma de productos va a multiplicarse con una función de activación, que en este caso es una sigmoide, pero nosotros todavía no nos vamos a meter en lo que son las no linealidades, lo vamos a hacer lineal porque Adaline precisamente hace referencia a que es un computador neuronal lineal, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es hacer los vectores de entrada, ¿sí? Y esos vectores de entrada serían x y omega, ¿sí? Siendo x nuestra entrada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, x es nuestra entrada, ¿sí? Nuestra salida es y. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que vamos a hacer ahorita nosotros son compuertas lógicas, ¿sí? Vamos a entrenar una red neuronal para que nos haga el comportamiento de lo que serían las compuertas lógicas. ¿Qué quiere decir? Bueno, les voy a explicar más o menos qué vamos a hacer. Déjenme conecto el... Nosotros, para entrenar la red, nosotros por ejemplo tenemos lo que sería nuestra compuerta AND. La compuerta AND tiene una x1 y una x0. Esto es como lo más sencillo, ¿no? Y tenemos una y, ¿sale? Si recuerdan, en la clase de digitales tenemos x1, x2 y y generamos nuestra tabla de verdad 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y para nuestra AND sería, vamos a ponerle y AND sería 0, 0, 0, 1. Mientras que para nuestra y OR
sería 0, 1, 1, 1, y esta es nuestra tabla de verdad. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros tenemos que hacer es entrenar a la red para que cuando x1, bueno, lo voy a poner aquí, para que cuando x1 valga 0 y para que cuando x2 valga 0 también, tengamos a nuestra salida una y0, y para que cuando nuestra x1 valga 0 y nuestra x2 valga 1, tengamos en nuestra salida 0 también, pero que cuando x1 y x2 valgan 1, tengamos un 1, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un vector de x1, que ese vector va a constar de 0, 0, 1, 1, que sería este, 0, 0, 1, 1, mientras que nuestro vector x2 va a constar de 0, 1, 0, 1, ¿sí? Que si nosotros vemos esto, pues sería 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿sale? Y nosotros vamos a ocupar nuestra salida, entonces va a ser nuestra y real, que va a ser 0, 0, 0, 1, ¿qué quiere decir? Cuando x1 y x2 sea 0, pues vamos a tener 0, aquí vamos a tener 0, cuando x1 y x0 sea 0, vamos a tener, perdón, sea 1 y 0, vamos a tener 0, y cuando tengamos 1 y 1, pues va a ser 1, ¿sale? Entonces, esto se le llama training set, que es nuestro set de entrenamiento. Con estos datos que son reales, nosotros vamos a entrenar a la red para que aprenda, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues eso lo vamos a hacer en código. Vamos a generar nuestro training set. Vamos a generar nuestro training set. Este sería, vamos a tener dos vectores, x1 y vamos a tener x2, ¿vale? Entonces, ese x1 va a constar de 0, 0, lo voy a poner así, 0, 0, 0, 1, ¿sale? Y el siguiente va a constar de igual, pero aquí va un 1, ¿no? Entonces va a ser 0, 0, 0, 1, perdón, aquí va un 1, 1, 0 y 1, y 1, ¿sí? Y voy a tener mi y, que será igual a 0, 0, 0, 1, ¿sale? Entonces estos son los datos que van a estar en la entrada y van a estar a la salida x1 y x2 son los datos que voy a meter a la entrada, y y va a ser el dato que yo quiero que mi red me dé, ¿sale? Bueno, hasta ahí, ¿hay alguna duda? Los que estén poniendo, perdón, otra vez. Ándale, tienes razón, vamos a ponerle y&. Sí, perfecto. Para que quede especificado que lo que vamos a hacer va a ser una AND. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa, Andrea, es que normalmente en las redes, más adelante lo que vamos a ver es que tú tienes un bonche de datos, literal, así bunch, un bonche de datos para entrenar, y una parte no de esos mismos datos, utilizas una parte para hacer una validación, que se llama un validation set. En este caso no nos importa tanto, no nos vamos a enfocar tanto en eso. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar más que nada en el entrenamiento de la red. Y pues aquí es complicado porque son valores muy específicos.
Imagínate, si solamente tenemos 4 combinaciones, a lo mejor si lo entrenamos con 3, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo le pongo aquí un 1, o yo, por ejemplo, le quito este pedazo, este punto para entrenar, que sería 0, 1, y este 0, ¿no? Y si yo nada más lo entreno con estos primeros, con estos y con estos, pues bueno, a lo mejor ya no va a ser una AND, ya puede ser una XOR, ¿sí? O ya puede ser otro tipo de cosas. Entonces, en este caso, es muy sencillo, o es muy, sí, pues muy sencillo, muy básico, como para meterle muchos datos y todavía tener más datos para ver si funciona esa red. Ahorita no es tanto el caso ese, es más que nada para que vean cómo entrena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo entreno con los primeros 3 y el cuarto lo dejo como para ver si sirvió la red, pues en realidad el cuarto es el que me está dando el comportamiento, porque si no es como si todo me fuera a dar 0. ¿Sí me explico? No vas a ver la red que tiene que tener. Ya cuando son cosas más complejas, pues sí, ya tenemos que meterle muchas redes. Ya por ejemplo, ya le metemos un set, vemos que ese set se comportó muy bien, y ya después le metemos otro set que se llama el validation set, el training set para entrenar, y luego el validation set, y vemos cómo se comporta. Pero en este caso todavía no hemos llegado tan lejos. Ahorita nada más es como una manera de que vean cómo funciona la red, cómo se entrena y cómo calculan el error. ¿Sale? Pero es muy buena pregunta, Andrea. Nada más que esa pregunta es válida, o sea, es para cosas un poquito más complejas. Ahorita estamos haciendo prácticamente una compuerta AND. Sale. Si alguien tiene alguna otra duda, no necesariamente tiene que esperar a que pregunten. Estoy viendo la barra aquí de comentarios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Falta el vector de los pesos. Tenemos, por ejemplo, si tenemos un x1 y un x2, pues vamos a tener un omega 1 y un omega 2. Esos valores son prácticamente o sea, no tienen varios valores, porque estos son los que vamos a calcular. Va a ser un escalar, ¿sí? Y les vamos a dar 0 simplemente como para inicializarlos, ¿sí? Como para guardar ahí decir que va a haber esa variable. Bueno, ¿qué sigue? Pues sigue ahora sí la parte de nuestra neurona, ¿sí? Ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En nuestra neurona, si se fijan, como les había puesto aquí, es una sumatoria, ¿sale? De n hasta ahí. Bueno, en este es donde se ve mejor. Creo que es aquí. No es cierto. Es aquí. De omega 0 y de 1 hasta n, ¿no? Siendo n el número de neuronas, aquí nosotros simplemente vamos a tener 2, ¿sí? Pero vamos a agregar algunas características que se utilizan mucho o algunos conceptos que se utilizan mucho en las redes neuronales. Si no ves la pantalla, Juan Pablo, te recomiendo que le pongas el mouse encima y te va a aparecer como una especie de, ¿cómo le llaman? Tachuela. Pícale 2 veces, o sea, pícala para fijar pantalla y pícale para desfijarlo, y ahí como que te genera una actualización y ya se destraba y ya se puede ver. ¿No jala? Pues si quieres salte y vuelve a meter, a lo mejor es eso. Bueno, ahí vamos. Posteriormente, pues bueno, tú tienes una sumatoria. Vamos a ingresar una serie de variables que se utilizan mucho en lo que son las redes neuronales, sobre todo más adelante. Hay algo que se llama épocas. La van a ver como epoch, y no es más que los ciclos que tú le estás diciendo al modelo o al algoritmo que tiene como máximo para entrenar. Si no se entrena, ya no nos importa, entonces le vamos a poner unos 100. ¿Qué quiere decir? Que para llegar al cálculo de los pesos o nuestras W's, tenemos 100 oportunidades, ¿sale? Muy bien, entonces, y hay otra cosa que se llama se me fue el nombre. Bueno, ahorita les voy a decir, ahorita va a salir, me voy a acordar. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, vamos a hacer nuestra red neuronal, nuestra iteración, ¿sale?
Entonces vamos a poner for y es igual a qué. Pues bueno, va a ser de 1 hasta el pop. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser el número de iteraciones que va a hacer la red, bueno, nuestro algoritmo para calcular los pesos. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle 10 ahorita, nada más para que nos vaya a salir un dato por si lo queremos visualizar aquí. Bueno, ya tenemos esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues lo primero que tenemos que hacer, si se fijan en la diapositiva, les puse esto que se llama método de aprendizaje. Entonces, ¿qué se debe hacer para el método de aprendizaje? Se tienen que inicializar los pesos en 0 o en valores aleatorios muy pequeños. ¿Sí? Para cada muestra de entrenamiento tenemos que calcular los valores de salida y si no nos dan un valor de error bajo, tenemos que actualizar los pesos de nuevo. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Qué quiere decir? Que lo primero es que vamos a inicializar los pesos en 0 o en un número aleatorio muy pequeño. En este caso vamos a utilizarlo en un número aleatorio muy pequeño, ¿sí? Entonces vamos a poner que W1 va a ser igual a rand de 1,1, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nada más me va a dar un solo valor de una columna y un renglón, o sea, un escalar. Y vamos a hacer lo mismo para omega 2. Perdón, para W2. No es omega porque son los pesos. No recuerdo si algunos autores lo clasifican como 1,1 no recuerdo si algunos lo manejan como omega, creo que no, puro W. Y bueno, si lo dejamos así, le quitamos los punto y coma y le ponemos unos 5 de época nomás para ver, nosotros lo corremos y lo que bueno, vamos a ponerle de nombre vamos a poner neurona básica, change folder, y por ejemplo aquí tenemos, si se fijan, tenemos por ejemplo omega 1.6, omega 2.09, omega 1.27, omega 2.5 o W2, perdón. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Me está nada más generando 5 veces un número aleatorio aquí, ¿sale? Entonces, ya tenemos esa parte, ¿no? Tenemos la parte donde nosotros le damos números aleatorios a los pesos y vemos qué está pasando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es hacer la multiplicación con la entrada, sumarlo y ver qué nos está dando, ¿sale? Bueno, esto no es más que la multiplicación, por ejemplo, de, vamos a ponerlo como YP, que sería, es igual a X1 por omega 1, X1 y un L, ¿no? Esto va a ser omega 1 más X2L más omega 2. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, aquí yo tengo que hacer otro for, y ese for lo voy a poner como L. ¿Y L qué va a ser igual? Pues bueno, va a ser igual a A1 hasta vamos a ponerle, se me fue el nombre, ¿cómo se utiliza cuando es el número, un número de set de datos que metes? Permítanme, no me acuerdo si es según yo es bunch. Bueno,
Este va a ser cuántos valores tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuántos valores tenemos para nuestro training set. Pues tenemos 1, 2, 3, 4. Son 4 valores, ¿sale? Y esos valores, pues bueno, solo se están inicializando los pesos. Solo se están inicializando los pesos ahorita. ¿A qué te refieres, Alex? Tona. ¿Se están inicializando? Sí. Vamos a inicializarlos. Vamos a generar un método iterativo. Y si el error es si ya no nos da error, y ahí se queda. Pero si nos sigue dando error, los vamos a actualizar y los vamos a actualizar y los vamos a actualizar. ¿Sale? Bueno, entonces este for lo que me está haciendo es que me va a hacer un corrimiento de mis entradas, ¿sí? Y me va a tener, por ejemplo, el primer ciclo, que va a ser 1, pues lo que me va a hacer es que me va a meter x1, 0, x2, 0, los va a multiplicar por sus pesos y me va a dar el resultado, ¿sale? Y me lo voy a poner en YPL, o sea 1, y luego me va a meter 0 y 1, los va a multiplicar cada uno por sus respectivos pesos y me va a poner un resultado, y luego 1 y 1 y me va a poner el resultado, ¿sí? Ok, esta es la Y predicha. Esa es la Y que me está dando como resultado mi red neuronal, entre comillas, porque ahorita le vamos a hacer algo. ¿Y qué falta? Pues bueno, si vemos nuestra presentación en nuestra neurona, nosotros metimos las X, las multiplicamos por nuestros pesos, las sumamos, que es esto, iterados, por eso es la sumatoria, y falta nuestra función de activación. Bueno, pues nuestra función de activación aquí no los maneja. Nuestra función de activación no es más que una umbralización donde vale 1 o vale menos 1, pero esta, como es una compuerta lógica, la vamos a utilizar como 0 o 1, ¿sí? Por lo tanto, aquí le vamos a aplicar un if, donde vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir if y predicha L es igual, es menor a 0.5, por decir algo. Ese valor lo podemos poner como omega si quieren, ¿no? O umbral, y lo podemos poner aquí arriba por si lo quieren modificar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues YPL va a ser igual, si es menor va a ser, si es mayor va a ser 1, ¿sí? Si no, YP va a ser igual a 0, ¿sale? ¿Qué me está diciendo esto? Es simplemente mi función de activación, donde me está dando una umbralización y me está diciendo, oye, si es mayor a 0.5 dale un 1 y si es menor a 0.5 dale 0, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Bueno, si ya lo hago desde este punto de vista y lo corro, vamos a ver qué me da. Voy a ponerle que al final me dé mi YP, que es mi salida predicha. Lo corro y ¿qué me da? Bueno, pues me da, por ejemplo, una serie, lo voy a poner mejor acá arriba para que me salgan los 5 valores. Por ejemplo, aquí van a estar mis 5 corridas. Y lo que me va a dar es 1, 2, 3, 4. Son 4. Y lo que me va a dar es, por ejemplo, tiene que ser afuera del otro. Aquí lo que me está diciendo es que con este peso y este peso me da este resultado, con este peso y este peso me da este resultado. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 corridas, ¿no? Que son lo que le llaman mis épocas.
¿Qué quiere decir? Que solamente lo único que estoy haciendo es tirar 5 corridas y ver qué resultados me dan. Y si se fijan, como los pesos se están tomando aleatoriamente, pues aquí me da 0, con 0, 0, me da 0, con 0, 1, me da 1, con 1, 0, me da 1 y con 1, 1 me da 1. Y así sucesivamente. Me da números aleatorios, como quien dice. ¿Sale? ¿Por qué? Porque los pesos yo los estoy calculando de esa manera. Entonces lo que tengo que hacer es guardar esos pesos cuando mi error sea 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues bueno, como lo puse en la presentación, mi error se calcula con el target, que es a lo que quiero llegar, y con menos mi salida de mi neurona. ¿Sale? Entonces, ¿qué se hace? Tenemos que calcular el error cada que tenemos un resultado. Entonces, por ejemplo, tenemos que poner error de YP, bueno, vamos a ponerle YP, es igual a ¿qué? A mi target, que sería mi Y, menos mi YP, ¿sale? Estos, como van a ser 4 datos, pues bueno, le voy a poner el promedio, ¿sí? Entonces vamos a ver qué me sale. Si yo esto lo corro, hubo un error, no hay Y, ok, ¿cómo lo tengo? Perdón, Entonces fíjense, ¿qué es lo que me está dando? Me está dando, por ejemplo, que tengo algo mal, .5, .5, .5, .5, entonces estoy haciendo algo mal, es YAN menos YP. Dejen quito los pesos, ya no quiero que me salgan porque no los queremos ver. Ok, aquí por ejemplo es la resta, pero ¿por qué me está dando así? Dejen ver. Tenemos YAND cierto, es eso, perdón. ¿Mande? Sí, es una multiplicación, es una suma de productos. Se me fue esa suma. Gracias, Andrea. Entonces, ahí, ¿qué tenemos? Bueno, aquí también ese es el problema, ¿no? Vamos a ver. Tenemos ya nuestra YAND y nuestra YP. Pero, ¿por qué no me está dando el promedio bien? Déjenme que guarde el error dependiendo del enfoque, que sería que es que es vector. Bueno, ¿por qué no me está dando bien el promedio? Ok, ¿por qué me está dando una matriz? Dejen ver las dimensiones. Me está dando YAN 0, 0 y el Y predicho 1, 1. Ya me acordé, perdón. Es que este va aquí adentro. Va aquí adentro y lo voy a poner así para tener, porque como eso está multiplicando dos vectores, me va a generar una matriz. Ahí está. Y le voy a poner el promedio. Entonces, aquí por ejemplo, ya le voy a poner, ya que me calcula eso, le voy a poner, aquí están mis iteraciones, ¿no? Y me está calculando el promedio, por ejemplo, aquí el error me dio 0, aquí menos 1, 1, etc, etc. Entonces yo lo que quiero es que cuando el error ya sea 0, ya quedarme con esas variables, ¿sale?
esos pesos, perdón. Entonces, ya lo que tengo que hacer aquí es hacer un if, donde si, donde if el error de yp es igual a 0, entonces break, ¿sale? Entonces ya lo corro y ya lo que va a hacer es que si en cuanto me calcule el error ya se va a salir, ¿sale? Entonces le voy a poner aquí que me diga en qué iteración me hizo ese efecto, ¿no? Perdón, ya obtuvo el error de 0, no sé cómo, perdón, es i, para saber en cuál. Entonces yo lo corro y ahí me está diciendo que en la primera iteración ya sacó su error, ¿sí? Aquí lo voy a poner, pero si se fijan, si yo lo vuelvo a correr, aquí me lo hizo en el segundo, y si yo lo vuelvo a correr en el 1, en el 1, en el 1, me lo está corriendo fácil. ¿Qué quiere decir? Que con estos pesos que yo tengo aquí ya me da lo que sería mi resultado. Ya por ejemplo, yo no le estoy diciendo a la neurona que sea un valor de AND. ¿Sí? Yo no estoy usando un ¿cómo se llama? Yo no estoy usando un operador AND. Yo simplemente le estoy dando los valores de omega y omega 2, de W1 y W2, y con esos valores ya el resultado que me va a dar es como si fuera una compuerta AND, ¿sale? Aquí por ejemplo puedo poner en qué iteración se hizo, y puedo poner también cuánto vale omega 1 y omega 2. Entonces si lo corro, se hizo en la iteración 1 y esto es lo que vale omega 1 y omega 2, ¿sí? Me llama la atención que en todos me salen 1 y hace rato que lo hice me salían varios. Quizá tengo un detallito mal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si le ponemos nosotros la umbralización más hacia el punto 9, a lo mejor va a iterar más veces. Vamos a ponerle 10. En la iteración 2, en la 2, en la 1, en la 3, en la 2, en la 6, ¿sí? Pero, bueno, y ya por ejemplo, nosotros podemos hacer, vamos a ver si lo convertimos en una OR, cómo se comporta, ¿sale? En la iteración 5, ¿sí? Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver si es cierto, vamos a calcularlo, porque ¿qué quiere decir? Que por ejemplo, nuestros pesos nos los puso omega 1 en .6491 o W1 y el otro en .73, .65 y .73. Ahí, voy a ponerlo aquí abajo. Omega 1 es igual a 0.65 y W2 es igual a 0.73, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues bueno, por ejemplo, vamos a tener que nuestra x1, x2 va a estar multiplicado por nuestro omega 1, perdón, W1 y W2, y esto me va a generar una suma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo 0, 0, y esto lo multiplico por 0.6 y 0.73, déjenme saco la calculadora. Y sería, por ejemplo, bueno, pues en este caso está fácil, ¿no? Perdón. Entonces en este caso sería en este 0, entonces tengo 0 y 0 menor a 0.9, pues bueno, recordemos que nuestra umbralización la pusimos en 0.9, ¿no? Entonces me va a dar un 0, aquí no hay problema. En nuestro primer valor nos dio un 0. Ahora vamos a hacerlo con nuestro siguiente valor, que sería 0, 1. Entonces aquí ya vamos a tener 0.73 sumado con 0
y lo que nos va a dar es un punto 73, y si tiene un valor menor a 0, pues bueno, aquí nos va a dar un 1, perdón, nos va a dar un 0 también, ¿sí? Y luego si lo hacemos con 1 y 0, aquí nos va a dar un 0.65 y va a ser menor y nos va a dar un 0, ¿sí? Y finalmente si yo tengo un 1, 1, pues bueno, va a ser .65 más .73 va a ser igual a 1.38 y va a ser mayor, entonces me va a dar un 1, ¿sí? Pero esta es una AND. ¿Y cuál estaba calculando? Estaba calculando la OR. Entonces, ¿por qué hay un problema ahí? Vamos a ver. Tengo un detallito, ¿saben? Porque hace rato que lo hice era diferente, hay como un problemita. Dejen checar qué podría ser. A lo mejor es el if. Si mi, voy a ponerle .5 y vamos a regresar a la, vamos para probar, porque siento que hay un detallito. Bueno, tenemos que se agarran los valores aleatorios, tenemos que son 4 valores para entrenar, y es una YP, que es esta. Ok. Tengo mi entrada 0 por mi peso, tengo mi 0 por mi peso, y YPL lo comparo y lo cambio. Le voy a poner aquí un 1 y aquí un 1 para que no se reutilice la misma variable. Y le doy un 1 o le doy un 0, ¿no? Entonces, si yo lo corro hasta ahí, ¿qué tenemos? Voy a correr y tenemos un YPL que sería de 0, 0, 1, 1. Por ejemplo, aquí debe de haber un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad mi Y AND es 0, 0, 0, 1. Por lo tanto, no debería de salir, porque está saliendo. Vamos a visualizarlo. Aquí debería de ser una L, ¿no? Entonces aquí me va a decir quiénes son los de los errores. No me está marcando error. Le puse un... No sé por qué le puse yo. Ok. Por ejemplo aquí, por ejemplo yo quiero ver cuáles son los errores. Entonces el error, el vector de error me da 0, 0, 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que mi Y predicha es igual a mi Y AND, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, está bien. Si yo lo vuelvo a correr, aquí, por ejemplo, tengo el vector de error, me da 0, 0, 0 también, y mi YP coincide con mi Y AND y lo hizo en la cuarta iteración, ¿sale? Lo vuelvo a correr y ahora me lo hizo hasta la 9ª iteración, ¿sí? ¿Sale? Bueno, no sé si me estoy explicando hasta aquí. ¿Me expliqué o de plano estamos perdidos? ¿Cómo lo ves, Eduardo? Yo me perdí en lo del error. Ok. Lo del error es muy sencillo, Eduardo. Lo que pasa es que lo que estás haciendo
lo que estás haciendo es que el error es igual a tu YAND, perdón, tu YP menos tu YAND. ¿Qué quiere decir? Esto es el target, ¿no? A lo que quieres llegar, tus valores reales de lo que sería una AND. Y esta es el valor que sale de tu neurona. ¿Qué quiere decir? Que bueno, tú tienes tu X1, tú tienes tu X2, que se multiplica con tu W1, W2, esto va a una suma ponderada y esto va a tu función de activación, que esto es una, donde esto es omega, ¿sí? Y ya posteriormente tienes una salida. Esto tendría que ser exactamente lo mismo a X1, X2 de esto. Entonces aquí te va a dar 4 valores. ¿Por qué? Porque tú estás entrenando con 4 puntos. Tú estás entrenando con X1, X2 de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces primero meten este y sacan un resultado. Entonces vamos a suponer que nosotros ya sabemos que el de la AND es 0, 0, 0, 1. Pero a lo mejor aquí te da 0, 1, 0, 1. Entonces cuando los restos, bueno, pues 0 por menos 0, pues 0. Pero 0 menos 1 ya no te va a dar 0, ya te va a dar menos 1. Y este te va a dar 0 y este te va a dar 0. ¿Qué quiere decir? Que el error aquí no es 0, ¿sale? Si te recuerdas, tenemos un if donde te dice que si el error de YP, no me acuerdo cómo le puse, es igual a 0, pues break. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque aquí no coincidieron estos dos valores. Entonces quiere decir que el entrenamiento de la neurona no es correcto. Entonces se vuelve a hacer el ciclo. Los pesos les da valores aleatorios y vuelve a calcular todo, los 4 puntos. Le mete otra vez 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Vuelves a tener otro vector y a lo mejor aquí te da 1, 0, 0, 1. Pues bueno, cuando sacas el error con la de la AND, pues ahora ya aquí no te va a dar 0, aquí te va a dar menos 1. Y aquí ya te da 0, y aquí ya te da 0, y aquí te da 0. Pues sigue estando mal porque el error no es igual a 0. Y empieza a iterar hasta que aleatoriamente tiene los valores de los pesos tales que te den exactamente el mismo comportamiento de acá. No sé si me expliqué mejor, Gerardo. ¿Sí? Ok. ¿Cómo la ves, Juan Pablo? ¿Alguna duda? Y eso que escribí atrás, pues son estos. Mira, tú tienes YP, que es tu valor predicho, que es el valor real, que es el valor que te da la neurona, y aquí tienes tu YAN, que está arriba, que a lo mejor no lo alcanzan a ver exactamente el mismo, entonces el error te da 0, 0, 0. Vamos a hacer, por ejemplo, voy a quitarle el break, ¿no? Voy a quitarle este break, que quiere decir que no se salga, va a iterar 10 veces, y lo que me va a hacer, como que me moví algo, otra vez voy a escribir encima de otra cosa. Eso es lo que escribí. Era eso. Entonces, fíjate, aquí por ejemplo el error no es 0. Si tú ves el de hasta arriba es 0, 0, menos 1 y 0. ¿Por qué? Porque resulta que YP y YAN, que es el valor real o el target, en el primero sí coinciden, es 0, 0. En el segundo es 0, 0, también coinciden. Pero en el tercero es 0 y 1, entonces no coinciden. Por eso aquí me da menos 1. Y no es 0 YP, ¿sí? Entonces si yo lo vuelvo a correr, por ejemplo, le voy a poner en lugar de, le voy a poner un pause para que vean, ¿sí? De 3 segundos. Entonces yo, por ejemplo, lo corro. Bueno, creo que la regué. Mejor lo voy a poner en lugar de 3 segundos cuando lo toque. Entonces, por ejemplo, lo corro. Y lo primero que voy a tener es, le pico, y los primeros valores es 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 1 y 0. Entonces aquí el error se ve simplemente en la salida del 1, 1, que no da. ¿Sí? Si yo dejara así la red neuronal, pues cualquier número, cualquier combinación de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1
pues me va a dar todo 0, entonces está mal. Si yo le vuelvo a picar, no está, ahí está. Entonces así me los va a estar cambiando hasta que ya me dé un valor, ¿sí? Yo le puse este break para que en cuanto sea 0 me marque la iteración, que es esta. Déjale pongo, esta es la iteración, número de iteración. Este es mi peso 1. Y este es mi peso 2. ¿Sale? Entonces ya por ejemplo lo corro. O sea, ya me sigue. Ya por ejemplo lo corro. Este está. Ahí está. Lo corro. Ay, no le quité el pause. No, déjame hacerlo. Aquí por ejemplo me llegó a la iteración 10 y nunca me llegó al error 0. Es por eso que normalmente en las épocas se mete más, porque a lo mejor hace 10 iteraciones y no converge el error en 0. Entonces ya por ejemplo aquí en la primera iteración me lo encontró, aquí en la tercera, aquí en la octava, ahí en la onceava, ahí en la catorceava, ahí en la tercera, en la primera, en la segunda, en la onceava, y así sucesivamente. Pregunta: ¿alguien sabe por qué no lo encuentra siempre en la misma iteración? Exactamente, ¿por qué? Porque en las redes neuronales normalmente se trabaja con procesos estocásticos o procesos aleatorios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo inicias desde un valor pequeño y simplemente lo vas incrementando, normalmente tardas más que si le sueltas valores aleatorios y pues te puede dar, ¿no? En este caso recordemos que es la más básica, es la más sencilla. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, realmente las redes que vamos a trabajar más adelante tienen un proceso más complejo de entrenamiento, que eso se da a través de otros algoritmos que los vamos a ver más adelante, y ahí tienen que meter derivadas para entrenar de mejor manera. Bueno, nada más para terminar, ¿qué le parece si... Bueno, por ejemplo, vamos ahora sí a hacerle, por ejemplo, el umbral a 9 y vamos a ver si tarda más iteraciones, ¿no? Perdón, vamos a hacerlo más pequeño. Por ejemplo, a punto 2, el umbral de la función de activación. Y por ejemplo, ahí como el umbral está más hacia 0 y la mayoría cae en 0, ¿qué quiere decir? Que en AND son 0, 0, 0, 1. Pues bueno, le va a tomar más iteraciones normalmente porque hay más probabilidad de que caigan más arriba del umbral y haya más unos. Entonces si se fijan, por ejemplo, aquí ya en la 33, bueno, en la 4, en la 28, en la 2, en la 11, en la 23, 14, 28, 18, 15, 5, 1, 34. Si yo le pongo 9, seguramente me lo va a entrenar antes que por ejemplo, 5 iteraciones, no va a llegar a lo mejor 80. ¿Sí? Por ejemplo, 2, 2, 7, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 1. Eso no pasaría si, por ejemplo, en lugar de la AND yo estuviera entrenando para la OR. ¿Sí? ¿Cómo sería para la OR? Pues bueno, para la OR sería así, ¿no? Entonces, como la mayoría de los puntos van a caer en 0, perdón, va a ser más difícil. Ahora va a pasar lo contrario. Ya normalmente no me las va a encontrar al primer paso. Entonces, ya se me va a ir a la iteración 52, a la iteración 17, 79, 29, 42, porque el umbral está más enfocado a que caigan, a que es más probable que el resultado sea un 0. ¿Sí? ¿Por qué?
porque de 0 a .89999 van a ser 0 y de .9 para arriba va a ser 1, y yo tengo más salidas, más unos en las salidas, entonces la iteración le va a costar más trabajo. Ahí, por ejemplo, pasó de la 100 y nunca convergió, nunca tuvo un error de 0. ¿Sí me explico? ¿Más o menos entendió? Si lo vuelvo a correr, pues bueno, ahí tampoco pasó de 0, ahí quedó en 67. No sé si me expliqué. ¿Alguien tiene alguna duda? De hecho, Andrea, para la función de activación normalmente te vas a encontrar que no te vas a meter en problemas de eso. O sea, ahorita nada más era como para que vieran que, por ejemplo, para una AND, ahorita por ejemplo nada más era como para que vieran la función de activación cómo funciona. La función de activación, las que normalmente se utilizan son unas sigmoides. ¿Qué quiere decir? Que tienen una forma de este tipo, tienen una forma más o menos así, ¿sale? Algunas van de -1 a -1, de 0 a 1, etc. Existen la ReLU, que también la vamos a ver, que la ReLU es como la que estamos trabajando, que de un punto es lineal. En este caso no, en este caso nada más era más que nada una como así, ¿sale? Que de un punto para acá todo es 1. La ReLU no, la ReLU se hace más como lineal. Está la sigmoide, la TANH. Ahorita nos vamos a meter tanto en problemas de ese tipo. Pero ahorita, ¿qué quería que vieran con esa umbralización? O bueno, que Adaline y Perceptron utilizan, es que, por ejemplo, si yo le pongo de umbral 0.9, pues obviamente yo le estoy diciendo que de 0.9 para arriba, o sea, todo lo que sea mayor a .9, pues va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces esto está padre si yo tengo 0, 0, 0 y 1 como resultado. ¿Por qué? Porque es menos probable que caiga el 1, porque si cae .1, .2, .3 o .01 o 0.8999, pues bueno, me va a dar 0, ¿sí? Porque todo esto está por debajo de .9. Entonces mi función sería algo así, sería de .9, entonces todo esto es 0 y cuando llega a .9 es 1. Entonces va a ser más probable que converja para la AND. Esta sería la AND, ¿no? Mientras que para la OR no. ¿Por qué? Porque la OR es así, ¿sí? Entonces si yo le estoy dando una umbralización que lo más fácil que salga es un 0, ¿por qué? Porque toda esta área es de un 0 y solamente esta pequeña área es de 1, pues bueno, es más probable que te vaya a salir un 0, ¿sí? Por lo tanto es más probable que con menos iteraciones hagas esto. Pero si tú le pones esta misma umbralización para esta, vas a tener que iterar mucho más, porque es más probable que te vayan a caer todos en el área del 0, o sea que es más probable que por cada iteración tengas 0 y aquí tienes más ceros que 1. No sé si me explico. Entonces ahí es un problemita. Entonces, por ejemplo, si vas a usar una OR que tiene más unos que ceros, pues la umbralización yo lo utilizaría en 0.1, 0.2 o 0.3, no importa. Ahora que la neutra pues sería 0.5, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera, que sea lo que los números aleatorios caigan. ¿Me explico, Andrea? Tú no te preocupes por eso es nada más teórico. Ahorita lo hicimos de manera teórica. Es para que entiendan más o menos la función de activación. Ok. Muy bien. ¿Dudas? Con confianza. Acuérdense, no se compliquen, no se confíen del tercer corte. Acuérdense que el tercer corte les voy a dejar la primera y la segunda práctica para todos y adelante el que quiera. Pero no se confíen porque tienen que salir la primera y la segunda. Y no están tan facilitas. O sea, no están difíciles, pero tampoco es para que se relajen, ¿eh? Yo sí les pondría mucha atención al asunto. Sobre todo cómo van a meter los datos, que es lo más importante. ¿Dudas? Andrea, Andrea Alejandra, Mellado, Liz,
Tania. ¿No? Bueno. Entonces, mande. Hola. Sí. Ahorita no es tanto problema, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues tu computadora no va a batallar por calcular una OR. De hecho, este es un procesamiento muy ineficiente. ¿Por qué? Porque lo único que hace es darte números aleatorios. Bueno, lo que pasa es que no me acordaba que en el video no se va a escuchar, pero Andrea preguntó acerca de que cuál es el criterio para seleccionar el número de épocas o iteraciones para encontrar los pesos. En este caso, Andrea, no es tanto problema porque la iteración es sencilla, son simplemente 4 datos, es una neurona. Y las épocas, pues si te fijas, le pusimos 100 y si el umbral está muy en contra de nosotros, hubo veces que no convergió. ¿Qué quiere decir? Que el error no bajó a 0. Entonces no nos funciona. En este caso no hay problema. Son números aleatorios, son solamente dos pesos los que tenemos que calcular, no es tanto problema. El problema va a ser cuando ya tengamos cosas más complejas que calcular. Entonces, ¿qué épocas van a ustedes o cuántas iteraciones, que es lo mismo, van a ustedes a conseguir? Pues bueno, depende de lo que estés dispuesta a esperar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, tú lo puedes entrenar y decir, bueno, le voy a meter estos datos, voy a ver si da, y le pico, y tú estás viendo que cada época dura 1 minuto. Entonces, si le pusiste 100 épocas, pues tu procesamiento va a durar 100 minutos, más de 1 hora, casi 2 horas, ¿sí? Entonces, ya cuando estás entrenando cosas más complejas, ahí es donde tú le tienes que calcular, ¿sí? Decir, chin, o sea, duró 2 horas y no convergió en 0, el error no bajó, ¿sí? Y a lo mejor lo que vas a hacer es empezar a hacer muchas iteraciones de tus entrenamientos. O sea, quiero que con 100 épocas entrene 200 veces y que el menor error me guarde esos pesos. Entonces las épocas tú te vas a dar cuenta más que nada ponle poquitas épocas si todavía no sabes si tus datos están bien metidos, ¿no? O sea, no le vayas a poner miles de épocas cuando a lo mejor tus datos de entrenamiento los estás metiendo mal, ¿sí? Y ponles pocas épocas para probar. Y ya cuando sabes que está bien, y ya cuando sabes que lo único que tienes que hacer es entrenar, cruzar los dedos y que ojalá los números aleatorios te salgan lo mejor posible para que se haga esto, pues bueno, ya le ponen muchas épocas, ¿sí? ¿Cuántas épocas son muchas o son poquitas? Pregúntale a tu CPU o a tu GPU, ¿sí? O sea, qué tan rápido hagan las cosas. Esa es la respuesta. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si nosotros queremos calcular una OR, que para este caso es una OR, aquí dice YEAN, pero pues el resultado es una OR, y yo el umbral lo pongo para que me dé un 1, ¿qué quiere decir? Perdón, para que me dé ceros, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor yo le pongo que el umbral sea 99, yo creo que la mayoría de las veces nunca va a converger. Mira, me parece que no se pudo, pero a lo mejor si yo le pongo 10,000 veces, pues no, mira, ni así, creo que me pasé, a lo mejor con 95. Entonces fíjate, en la 541 me encontró un resultado y le vuelvo a picar y en la 158 me encontró un resultado, pero conforme yo le vaya subiendo, pues bueno, va a durar más en entrenarse, y eso que es una sola red, ¿no? Fíjate, aquí en la iteración 4856 fue cuando me encontró los pesos para ese resultado. Entonces, si yo le pongo así, todavía le va a batallar más. Mira, en la 5029, en la 2204, en la 845, en la 661. Si yo todavía se lo subo más, pues todavía le va a batallar más. Mira, aquí hizo las 10,000 iteraciones y no funcionó. Entonces fíjate, si yo le pongo aquí un TikTok, me voy a dar cuenta que cada vez el resultado, fíjate, aquí me tardó,
Fíjate, aquí me tardó 0.02 segundos, pero nunca calculó el resultado bien. No lo calculó. Aquí sí, me tardó 0.007 segundos en la iteración 1467 y con estos pesos, ¿sale? Pero bueno, a lo mejor le voy a poner más, todavía esto se lo voy a poner más difícil. Lo voy a poner en 89. Entonces en la 3242, en la 11408, en la 8178. Aquí en la, fíjate, aquí en la iteración 12811. ¿Sí? Entonces, ahí es lo que tienes que ver. ¿Por qué? Porque si le pones pocas épocas, pues nunca te va a encontrar el resultado. Si aquí, mira, no me lo encontró, no me lo encontró, no me lo encontró, no me lo encontró, nunca llegó a un resultado. Entonces ahí tienes que jugar con esa parte. ¿Qué tan poderoso está tu GPU? ¿Qué tan poderoso está tu CPU? ¿Qué tanto estás dispuesto a llegar al resultado? Porque a lo mejor sí encuentras el resultado, pero tienen que durar muchos días, muchas semanas entrenándose, o muchas horas, ¿sí? Todo depende de cómo lo hagas, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, le pongo épocas que son poquitas, pero aquí a lo mejor le pongo otro for, que sea U es igual a de 1 a 100, ¿sí? Y aquí le pongo N, y aquí quiero que incluso me diga en qué U lo encontró, ¿no? Entonces, fíjate, ahí por ejemplo son 1000 épocas, pero de esas 1000 quiero que me las haga 100 veces. Entonces ya, por ejemplo, fíjate, aquí me la encontró en la iteración 98 de la 696. O sea, en realidad me la encontró en la 696 por 98, ¿sí? Iteración, ¿sale? Entonces ahí tú empiezas a jugar con ese tipo de resultados. ¿Qué tanto quieres que dure? ¿Qué tanto aguanta tu computadora? ¿Qué tanta paciencia tienes para decir, bueno, pues lo voy a dejar ahí toda la noche, pero resulta que no estás tan segura de tu metodología para encontrar el resultado y pues nunca convergió? Por ahí va la respuesta, Andrea. No sé si alguien tenga alguna otra duda. ¿No? Bueno, voy a dejar de grabar.